Bien, es un honor y una alegría poder meditar la palabra de Dios y compartirla con los hermanos. Y la libertad también de tener la iglesia abierta, viendo ayer el documental, ¿no? De momentos en la historia en el cual pues, el protestantismo ha sido perseguido. Y bueno, dice la palabra de Dios que vendrán tiempos también de persecución, con lo cual tenemos que estar atentos y fuertes en la fe y fuertes en la esperanza que tenemos en Dios y leer cada día la palabra de Dios y ponerla en práctica. Por eso es un gozo poder compartir la palabra de Dios en esta mañana. Hoy es un tema que me ha dado vueltas en el corazón el Señor. Yo creo que es un tema que como consejo último, una persona esa que parte, como consejo último sería muy bueno. Esto que el Señor nos quiere decir esta mañana. Porque vamos a hablar de qué es el corazón. El corazón. ¿Qué es el corazón? El corazón se menciona cientos de veces en la Biblia, pero ¿qué es nuestro corazón exactamente, espiritualmente hablando, ¿no? Es un tema muy interesante. ¿Cuál es su significado y importancia? ¿Qué es el corazón, no? Ya sabemos que físicamente pues, es lo que late, ¿no? Y mueve la sangre, y es muy importante porque si no nos morimos, ¿no? Si no, no late el corazón. Mirad, los fariseos ponían mucha atención a las ordenanzas y a los hechos exteriores que les daban la apariencia de ser rectos, pero no les preocupaba realmente ser rectos en su corazón. Solamente las apariencias, ¿eh? Era como un caramelo muy bonito por fuera, pero por dentro estaba podrido, ¿no? Porque solo le interesaba las apariencias, eran los fariseos, ¿no? Por eso Jesús se refirió a ellos como hipócritas. Y el Señor decía palabras fuertes. Y no se quedaba solamente en poca cosa, sino que decía que eran hipócritas. Un hipócrita es el adjetivo que se le da a quien actúa con hipocresía, ¿no? Sea porque finge o aparenta lo que no es, lo que no siente. Y porque finge que ser lo que no es también, ¿no? Un hipócrita puede ser una persona que tiene sentimientos o actitudes hipócritas, ¿no? O sea, una persona falsa, que finge que hace cosas que en realidad no haría en otra situación. ¿Conocéis a alguien así? ¿Alguna vez ha sido también un poco hipócrita? Yo creo que sí, ¿no? Que en esta mañana veremos que puede ser que tengamos unas trazas de hipocresía, ¿no? Es una persona que actúa como otra, que utiliza la hipocresía, que no es justa y sobre todo es alguien que no es de confianza. Hipócrita es quien finge ser lo que no es, ya sea a través de la religión, virtudes, características, ideas, sentimientos, etc., ¿no? La Biblia, y más concretamente Jesús, advierte contra la hipocresía, ¿no? Dice así: guardaos de la levadura de los fariseos, que es la hipocresía, lo dice claramente. Porque nada hay encubierto que no haya de descubrirse, ni oculto que no haya de saberse. Eso lo vemos en el Evangelio de Lucas, capítulo 12, del 1 al 2, ¿no? Pero hoy no vamos a meditar en este capítulo. Vamos a meditar en el Evangelio de Marcos, solamente unos versículos, del 14 al 23, pero vamos a leer todo del 1 al 23 para ponernos un poco en contexto, que es muy interesante lo que ocurre aquí. Evangelio de Marcos, capítulo 7, del 1 en adelante, pero como digo, solamente vamos a dar del 14 al 23. ¿Lo tenemos todos? Mirad, Evangelio de Marcos, capítulo 7, del 1 en adelante. Dice así: se juntaron a Jesús los fariseos y algunos de los escribas que habían venido de Jerusalén, los cuales, viendo a algunos de los discípulos de Jesús comer pan con manos inmundas, esto es, no lavadas, los condenaban. Porque los fariseos y todos los judíos, aferrándose a la tradición de los ancianos, si muchas veces no se lavaban las manos, no comen. Y volviendo de la plaza, si no se lavan, no comen. Y otras muchas cosas hay que tomar para guardar, como los lavamientos de los vasos de beber, y de los jarros, y de los utensilios de metal, y de los lechos. Le preguntaron, pues, los fariseos y los escribas: ¿por qué tus discípulos no andan conforme a la tradición de los ancianos, sino que comen pan con manos inmundas? Respondiendo él, les dijo: hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Porque dejando el mandamiento de Dios, os aferréis a la tradición de los hombres.
los lavamientos de los jarros y de los vasos de beber, y hacéis otras muchas cosas semejantes. Les decían también, bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición, porque Moisés dijo, honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre muera irremisiblemente. Pero vosotros decís, basta que diga un hombre al padre o a la madre, es corbán, que quiere decir mi ofrenda a Dios, todo aquello con que pueda ayudarte, y no le dejáis hacer más por su padre o por su madre, invalidando la palabra de Dios con vuestra tradición que habéis transmitido, y muchas cosas hacéis semejantes a esta. Ahora poner atención a partir de estos versículos, porque es donde vamos a meditar. Dice Jesús, y llamando así a la multitud, les dijo, oídme todos y entended, nada hay fuera del hombre que entre en él que le pueda contaminar, pero lo que sale de él, eso es lo que contamina al hombre. Si alguno tiene oídos para oír, oiga. Es decir, cuando el Señor estaba un poquillo así enfadado, decía esto para que todo el mundo tuviese a lo que está diciendo, ¿no? Cuando se alejó de la multitud y entró en casa, le preguntaron sus discípulos sobre la parábola. Él les dijo, ¿también vosotros estáis así, sin entendimiento? ¿No entendéis que todo lo de afuera que entra en el hombre no le puede contaminar? Porque no entra en su corazón, sino en el vientre, y sale a la letrina. Más claro, el agua, ¿no? Esto decía haciendo limpios todos los alimentos, pero decía que lo que del hombre sale, eso contamina al hombre. Porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. Hasta aquí la palabra del Señor. Vaya texto, ¿no? Vaya texto y palabras que fuertes del Señor, llamando hipócritas a los fariseos, ¿no? Por eso el título de esta mañana es un título que da un poco de esperanza. Dice, un corazón sucio puede ser limpio. Nuestro corazón puede ser limpio, aunque esté sucio. Y esta es una esperanza, ¿no? Por eso he querido dar un poco de esperanza a este texto. Y el título es, un corazón sucio puede ser limpiado. Y he dividido este texto, del 14 al 23, en tres partes. La primera es una verdad importante. Dios dice, oye, atentos, que esto que voy a decir es importante. Importante no solamente para sus discípulos, sino para todos. Por eso digo que esto es un mensaje de alguien que se está muriendo, de decir, mira, el mensaje que te quiero dar, hijo mío, es que guardes tu corazón, ¿no? Y esto es lo que Dios le da mucha importancia. No lo da fuera, sino lo da dentro. Y ese es el kit de la cuestión del cristiano. ¿Cómo está tu corazón? ¿Cómo está mi corazón? ¿No? Una verdad importante. Un conocimiento necesario sería el segundo punto. Y el tercero, una lista detallada de maldades. Una lista detallada de maldades. Primeramente, veremos del 14 al 16 una verdad importante. Una verdad importante. Como digo, Jesús quiere acentuar, poner en negrita una verdad muy importante. ¿Cuál es esa verdad? Mira el versículo 15. Lo podéis subrayar en vuestra Biblia. Dice así el versículo 15. Nada hay fuera del hombre que entre en él que lo pueda contaminar. Pero lo que sale de él es lo que contamina al hombre. Esto es la cuestión. Esto es lo que Jesús nos quiere decir. Esta es la verdad importante, que no es lo que entra con la comida, sino lo que sale del corazón. Y lo quiere subrayar, lo quiere acentuar. Dice, lo puede contaminar, hemos leído, ¿no? Lo puede contaminar. En el sentido religioso. Jesús declara que la impureza moral es más grave que la religiosa. Él está hablando no de la comida, sino de lo moral, ¿no? De lo moral, la ética, ¿no? Y de lo que hay dentro de nosotros, no de la comida, de lo material. Jesús está hablando en un sentido moral y no médico. Porque, a ver, si tú te metes cianuro, te vas a morir. Pero Él está hablando de lo que sale de nuestro corazón. Está hablando no a nivel médico, sino a nivel moral. Una persona no se contamina por lo que come, aun si sus manos no están lavadas ceremonialmente, ¿no?
que le daban mucha importancia a lo ceremonial, a las costumbres de los judíos, ¿no? Mirad, en 1 Corintios, capítulo 8, versículo 8, dice así: si bien la vianda no nos hace más aceptos ante Dios, pues ni porque comamos seremos más, ni porque no comamos seremos menos. La comida, lo ceremonial, no tiene importancia. Lo importante es lo que hay en nuestro corazón. Cuando estamos cara a cara ante nuestro Señor, Él mirará nuestro corazón. ¿Cómo estará nuestro corazón? ¿No? Es que esa es la cuestión. En el fondo, no es hacer muchas cosas, sino ¿qué haces y cómo lo haces? Es que esa es la cuestión. Ese es el dilema que todos tenemos. Yo el primero, hacer las cosas de corazón, no hacerlas por hacer. Porque yo puedo hacer muchas cosas, pero si mi corazón está sucio y es malvado, el Señor lo ve todo, ¿no? Jesús contradijo el punto de vista rabínico al afirmar que el pecado procede de dentro y no de afuera. Y eso ya Jeremías, el profeta, lo decía muy bien. Ahí, Jeremías lo tenéis que leer. Habla mucho del corazón. Mira, en el capítulo 17 de Jeremías, 17 versículos del 9 al 10, dice así. Mirad lo que dice porque es tremendo lo que dice. Dice, engañoso es el corazón más que todas las cosas. Y en esta mañana, hermanos, tenemos que hacer un autoexamen. No mirar al contrario. Cada uno que se mire a sí mismo. Que mire su corazón, ¿no? Porque dice aquí la palabra que es más engañoso que todas las cosas. Y perverso. Es perverso. Esta mañana Miguel nos ha hablado de Génesis, ¿no? El capítulo 3. Sí. El pecado. Es perverso. ¿Quién lo conocerá? ¿Quién conoce el corazón? ¿Quién conoce tu corazón? Solamente Dios. Y tú un poco. Crees que te conoces, pero en el fondo no te conoces. Porque en un arrebato de ira puedes matar a tu hermano. Una cosa es estar en frío, hablando tranquilamente, y otra cosa es estar peleándote con alguien y pegar un empujón y matarlo sin querer, a lo mejor. ¿Qué hay en tu corazón? No lo sabes, porque no te conoces tampoco a ti mismo. Por eso dice que es engañoso. ¿Quién lo conocerá? Yo, Jehová, que escudriño la mente, que pruebo el corazón, para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Hablábamos esta mañana de los árboles que había en Edén. Y una vez dijimos que el hombre puede ser como un árbol que dé fruto para otros. ¿Qué fruto estás dando tú? ¿Qué obra estás generando, no? Dice, hemos leído en Jeremías que es perverso. Literalmente, sin remedio. No tiene remedio el corazón del ser humano. Es decir, irremediablemente enfermo. Está enfermo el corazón del ser humano. Luego veremos la solución, hermanos. Luego veremos la solución. Pero en el fondo el corazón del ser humano está enfermo. No tiene remedio. No tiene remedio porque por sí mismo no surge el bien, sino surge el mal. Le daban mucha importancia a los rabínicos, los judíos, al tema de la comida. Pero mirad, en 1 Timoteo capítulo 4, versículo 4, vuelve otra vez el apóstol Pablo a decir, 1 Timoteo capítulo 4, versículo 4, porque todo lo que Dios creó es bueno. Todo es bueno. Y nada es desechable si se toma con acción de gracias. En el fondo, todo es bueno, porque Dios, cuando creó justamente capítulo 1 de Génesis, y vio que todo era bueno en gran manera. Entonces, lo hacemos malo los otros. Nuestras intenciones son lo que hace mal a las cosas, ¿no? Nuestro pensamiento, ¿no? Mirad, vamos a pasar al segundo punto. Un conocimiento necesario. Un conocimiento necesario. Es necesario conocer todas estas cosas. Por eso Jesús vio necesario y que atendiera a todo el mundo a esto que estaba diciendo Jesús. Porque Él ha venido a redimir nuestro corazón. No las apariencias, sino a cambiar tu corazón de piedra en un corazón de carne.
Esa es la cuestión, ¿no? Por eso ese conocimiento es muy importante. Entonces, en el versículo 17 al 19, hemos leído que los discípulos no habían entendido tampoco nada. Dice, maestro, enséñanos la parábola. ¿Qué parábola? No era ni una parábola. Es que no habían entendido nada, no era una parábola esto. Era una realidad, una verdad que Jesús había dicho. No era una parábola, era algo real, no era una parábola. Ellos estaban muy despistados. ¿Sí? Dice, muchas de las enseñanzas reservadas solo a los discípulos las recibían de Jesús en la intimidad de su casa. Habla de que se fueron a su casa y entonces, hablando con los discípulos, el Señor les enseñó lo que no habían entendido. ¿Cuántas cosas no están escritas y el Señor les habló a los discípulos? ¿Cuántas cosas? Si se tuviesen que escribir todas las cosas, no cabrían libros de todo lo que Jesús habló con ellos, con los discípulos. Qué afortunados, ¿eh? Pues una de ellas fue esta, que en su casa, con ellos, les enseñó y les aclaró lo que quería decirles. Estando a solas con los discípulos, pudo darles una explicación más detallada de lo que ellos no habían entendido, lo cual demuestra su dureza de corazón, también la nuestra, ¿no? Pero también su interés en querer saber más, ¿no? El conocimiento de la verdad de Dios es la base para la sanación y la salvación de la maldad de la humanidad. Y es que siempre digo lo mismo, pero es que es verdad, hermanos. Si no tienes conocimiento de tu enfermedad, es imposible que pongas remedio. Si tú no sabes que estás enfermo, pues eres un hombre que va enfermo por la vida sin saber que estás enfermo, hasta que un día la enfermedad llega al punto que te mata. Entonces, eres un ignorante de que estás enfermo. Y es la gran diferencia entre los que estamos aquí y los que están fuera. Que nosotros reconocemos que somos pecadores y que estamos enfermos y que necesitamos un Salvador, que es Cristo Jesús. Pero ellos no. Esa es la única diferencia. Que somos enfermos, que reconocemos que estamos enfermos. Y vamos al médico eterno que nos puede dar esa solución. Es la única diferencia. Como digo, esto no es un templo para santos, sino un hospital para enfermos. Tendríamos que escribirlo aquí. Es un hospital para enfermos y estamos en recuperación, en santificación, porque necesitamos que el Señor nos sane, que nos limpie nuestro corazón cada día más, ¿no? Los discípulos, como buenos judíos, tenían todo un sistema de comidas, puras e impuras. Jesús aquí declara que la impureza no tiene que ver con lo que uno come, ¿no? Ya lo hemos visto y lo vuelve a recalcar, haciendo así limpios todos los alimentos, sino con lo que sale del corazón. Vuelve a recalcarles que es lo que sale del corazón, no lo que entra. Porque lo que entra va a la letrina luego. Pero ellos tenían muchas tradiciones. Muchas tradiciones. En otras palabras, la contaminación se origina en el corazón. Ahí está el tema. Ahí está el tema. En el corazón. En el corazón. Mirad, podemos leer mucho sobre el corazón en la Biblia, ya que en los tiempos bíblicos se pensaba que nuestras decisiones, nuestros sentimientos y procesos del pensamiento venían del corazón. De ahí viene todo. De ahí viene todo, de nuestro corazón, de nuestros sentimientos, nuestros pensamientos, ¿no? En la Biblia se pensaba que el corazón era una especie de centro de control, el centro de control, donde de ahí surge todo. De ahí surge, como veremos, los malos pensamientos, los homicidios, luego lo veremos, ¿no? En el cual se toman todas nuestras decisiones. Así que cuando leemos sobre el corazón en la Biblia, se trata del lugar donde tienes tu voluntad. Ahí está también la voluntad, en el corazón. La voluntad de hacer cosas. Tu actitud e intenciones. Y es la fuente de tus pensamientos y acciones y palabras. Porque de la abundancia del corazón habla la boca. De la abundancia del corazón habla la boca. ¿Qué hablas? ¿Qué hablas? ¿Qué hablamos? ¿No? De la abundancia del corazón habla la boca. ¿De qué te alimentas también?
¿De qué se llena tu corazón? Eso también es muy importante, ¿de qué se llena tu corazón? Porque de la abundancia del corazón habla la boca, pero ¿de qué está lleno? ¿De ver series en la tele y ver cosas que no convienen? ¿O está lleno de la palabra de Dios? Esa es la cuestión, ¿no? Este corazón es el núcleo de quien eres como persona. Tu corazón es esencialmente tú. Esencialmente eres tú. Con tu corazón puedes elegir entre el bien y el mal. Tu conciencia envía un mensaje de si algo está bien o mal. Y tu corazón es lo que te impulsa a elegir. Tu corazón te impulsa a tomar un camino o tomar otro. Porque ahí está la sede de tus sentimientos, de tus emociones, de tus pensamientos, ¿no? El corazón que está en conexión con Dios es capaz de elegir el bien todo el tiempo. El corazón que se abre a influencias impuras se vuelve ciego y confuso cuando se trata de discernir entre el bien y el mal. Cuando ese corazón se alimenta y se influencia de cosas que no son puras, y hay tantas cosas que son impuras, ¿no?, que nos llenan la cabeza de maldades. Y es que nos alimentamos de lo que oímos, de lo que vemos. Pues es tan importante. ¿Qué vemos? ¿Qué oímos? Dice el Señor, quien tenga oídos, oiga. ¿Pero qué? La palabra de Dios, su palabra. ¿Qué estamos oyendo, no? O oímos al enemigo, como Eva oyó. Pues el Señor lo que quiere es fastidiaros, ¿no? Mentiras. ¿Qué oímos? Es muy importante que escuchemos la palabra de Dios. Por último, vamos a ver una lista detallada de maldades. Esto lo vemos del 20 al 23. No hemos leído porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos. Los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, ¿no? Todo eso, los hurtos. Hace una lista muy grande. Y no quiero pasar por encima de esta lista. Vamos un poco a entrarnos y a definir lo que es esa lista, porque a veces, sabiendo el concepto, pero a veces no nos damos cuenta de lo importante que son las palabras, ¿no? Jesús repite y amplía este mismo principio aquí, ¿no?, donde enumera las cosas que salen del corazón y contaminan al hombre. El catálogo de males que Jesús menciona pone el énfasis y la atención en la limpieza del corazón y no en la práctica de los rituales externos. Vuelve otra vez a hablarnos de que no es lo externo, sino lo interno. Eso es lo que contamina al hombre. Los malos pensamientos es el primero en la lista y es un buen ejemplo que demuestra que todo acto pecaminoso es precedido de un deseo carnal interno. Antes de hacer algo mal, viene por la mente el pensamiento. Mira, cuando Caín iba a matar a su hermano, el Señor, lo podíamos leer, pero por el amor del tiempo, dice, ojo, que puedes dominar tu deseo. Pero él no hizo caso al consejo de Dios y al final mató a su hermano. Los pensamientos pueden obrar en malas obras y llevarnos a un mal camino. Con lo cual, paremos el pensamiento malo, paremos ese pensamiento en el momento adecuado, porque a veces son deseos carnales internos que son malos, ¿no? Porque de dentro del corazón de los hombres salen, y vamos a meditar un poco qué salen. Dice, los malos pensamientos, ¿no? Pensar lo contrario al bien, lo que se aparta de lo lícito y honesto, es decir, lo que se aparta de la voluntad de Dios, en el fondo. Los malos pensamientos son pensar en cosas que Dios no quiere que pensemos, pensar en cosas que no son la voluntad de Dios. Eso es pensar mal. Pero tenemos que recordar que nuestro corazón está enfermo y entonces no sabe pensar de otra manera, a no ser que te ilumine la luz de Cristo, te ilumine el Espíritu Santo y te lleve a la palabra de Dios, que te lleve a Cristo. Dice, los adulterios. Un adulterio es tener una relación sexual de una persona casada con otra persona que no es su cónyuge. Eso es un adulterio. Y de ahí sale, del corazón sale el adulterio. Dice, las fornicaciones,
que es tener relaciones sexuales también, o una cópula carnal, fuera del matrimonio. Es cuando no te has casado, pero igualmente fornicas con todo el que pillas. Eso es fornicar. Los homicidios. Está claro, ¿no? ¿Qué es un homicidio? Delito que consiste en dar muerte a otra persona. Ah, yo no he dado muerte a nadie. Pero dice Jesús que cualquiera que insulte a un hermano ya lo está matando. ¿Por qué? Porque el insulto, luego viene ya la violencia y luego ya puede venir el asesinato. Con lo cual, Jesús en el Sermón del Monte nos está diciendo la clave de que no demos pie a los malos pensamientos, porque cuando insultas a alguien, ya en el fondo lo quieres matar. Con lo cual, esto de homicidios no solamente es matar a una persona, sino que Jesús dice que también si insultas a tu hermano, estás siendo homicida. Los hurtos. Tomar o retener bienes ajenos contra la voluntad de su dueño, sin intimidad en las personas ni fuerza en las cosas. Es cuando robas algo y no te ven y no tienes que hacer fuerza para robar. Eso es un hurto. Cuando no ejerces violencia sobre el otro, pero sí que te llevas lo que es suyo. Eso es un hurto. Las avaricias. Las avaricias. Afán desmedido de poseer y adquirir riquezas para atesorarlas. Mi tesoro. ¿Habéis visto el Señor de los Anillos? Mi tesoro. Pues eso es las avaricias. El poseer, poseer, poseer. Si no hay nada tuyo. Todo lo que tienes te lo ha dado Dios. Y cuando te mueras te vas a ir desnudo y te van a comer los gusanos y te vas a convertir en polvo. Nada es tuyo. Todo es de Dios. Si pensamos así, hermanos, las avaricias, no tendríamos que tener avaricia. Porque en el fondo nada es tuyo. Todo es de Dios. Las maldades. Cualidad de malo, ¿no? Acción mala o injusta, algo que es injusto. Desde el punto de vista bíblico, ¿no? Las injusticias, ¿no? El engaño. Aquí ya empezamos un poquito a identificarnos, ¿no? El engaño. ¿A quién ha engañado alguna vez? ¿Quién es? Di que no estoy, que no estoy. No está, no está. Se ha ido, Bueno, hasta luego. Una mentira, ya está. Ya has hecho una mentira. Es muy rápido, es muy fácil mentir, engañar. ¿Quién no ha engañado? Que tire la primera piedra. Falta de verdad en lo que se dice, hace, cree, piensa o discurre. La lujuria. Deseo excesivo del placer sexual. Cuando estás obsesionado con el sexo. Cuando estás obsesionado con el sexo. Nos decía nuestro pastor que los ángeles vieron a las mujeres tan bellas, y se fueron, cayeron. La lujuria. No hace falta irse a Los Ángeles. El rey David también cayó, siendo el rey David. El rey David cayó también. Y cayó también en el asesinato. Cayó también en la mentira. El rey David, ¿No vas a caer tú? ¿No voy a caer yo? Si cayó el rey David. La envidia. Bueno, la envidia. Tener envidia de alguien o de algo. Dolerse del bien ajeno. Desear o apetecer algo que tiene otro. Y es que a veces nos pasa eso. Oye, que me ha pasado una cosa, me he encontrado un trabajo súper guay, que estoy súper... Y en vez de alegrarte, te da rabia. Somos así. La calumnia. La calumnia. Esto ha dividido iglesias. Esto es muy malo. Acusación falsa, hecha maliciosamente para causar daño. La malicia. No, la calumnia, perdonad. La calumnia. Acusación falsa. Esto ha destruido muchas iglesias, la murmuración, la calumnia. El orgullo, arrogancia, vanidad, exceso de estimación propia,
que a veces es disimulada por nacer de causas nobles y virtuosas. A veces somos muy pomposos. Es que, claro, es que yo me merezco. Había un mago que se autoponía medalla, no me acuerdo cómo era aquel mago. El mago Andreu, ¿no? Soca el milló y se ponía una medalla y al final acababa con la actuación con un montón de medallas, ¿no? Y a veces somos así, somos orgullosos y pues esto, oye, lo he hecho yo y está muy bien, ¿no? Y luego, por último, la insensatez. Ser insensato, ¿no? Necedad, falta de sentido o de razón. Y a veces es que somos testaduros, ¿no? Somos insensatos. No tenemos, tenemos falta de razón, porque no vamos a la palabra del Señor y queremos tener siempre razón nosotros, ¿no? La necedad, ¿no? Mira, en Hebreos capítulo 3, versículo 12, el autor de Hebreos dice, Hebreos 3, 12, mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón tan malo e incrédulo que se aparte del Dios vivo. Que no haya en nosotros un corazón tan malo e incrédulo que se aparte del Dios vivo. Somos nosotros los que nos apartamos de Dios. Somos nosotros los que nos apartamos de Dios. Dios quiere lo mejor para nosotros. Desde el principio. Y vio Dios que todo era bueno. ¿Y por qué lo hizo? Para nosotros. El universo está hecho para nosotros. Y en cambio nosotros creemos, esto es mío. Esto lo he poseído yo, porque me lo he ganado con mi esfuerzo. Y hacemos fronteras. Y esto es mío. Y no, si todo es de todos, hermanos. En el fondo, nadie tendría que pasar hambre. Porque la humanidad tiene suficiente energía y alimentos para alimentar a muchos mundos. Pero nuestro egoísmo hace que todo lo dividamos y que esto es mío y tal. Pero el Señor nos lo ha dado todo. Y Él se acerca a nosotros. Somos nosotros los que nos alejamos de Él. Mira, hay una cosa muy curiosa en Apocalipsis que dice que seremos borrados del libro de la vida. Si somos borrados, ¿qué quiere decir? ¿Qué quiere decir, hermanos? Que el nombre ya estaba puesto ahí y tiene que ser borrado. ¿Me entendéis? ¿Me entendéis? Nuestro nombre ya estaba ahí escrito, pero por nuestros actos, por nuestra incredulidad, es borrado. ¡Qué pena! Cada vez que el Señor borra un nombre del libro de la vida, a Él le da pena. Como conclusión, lo que principalmente debemos cuidar, ¿qué es, hermanos? El corazón. Escrito está en Proverbios 4:23, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. A mí me explota la cabeza con esto. Porque en el fondo, todos los mensajes tienen que ir a esto, a renovar nuestro corazón. Si tu corazón no está renovado, estás enfermo. Estamos enfermos. Y eso es el conocimiento que tenemos que llegar en esta mañana, que Dios quiere darnos como un consejo, un tesoro, como un padre a un hijo, con amor. Nos está diciendo, renovar vuestro corazón. El mío primero. Porque de esta lista de 13 de cosas que salen del corazón, ¿quién está libre? Que levante la mano. No hay justo ni aún uno. Ni uno. Solo Cristo Jesús. Solo Cristo Jesús. Por eso el corazón es lo más importante. Por medio de la oración y de la meditación de la palabra de Dios, para que nos sea dado un corazón renovado y transformado. No preocupándonos tanto en lo ceremonial y lo ritual, ¿no? Sino más bien, pues, en un corazón limpio, ¿no? Dice un salmo muy conocido, el Salmo 119, versículo 9. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Porque tu palabra es verdad. Y es la que cambia el corazón, de un corazón de piedra a un corazón de carne. El pecado es lo único que contamina al hombre y lo hace inmundo delante de Dios. Y es que el Señor, como digo, es lo que ve el corazón.
El que se empeña en poner su confianza en el sistema religioso, sea cual fuere, ya sea protestante, ya sea católico o cualquier sistema religioso, quien pone sus esperanzas en eso, le queda una vida cristiana árida, es decir, seca y vacía. Porque no es una cuestión de religión, es una cuestión de relación personal con Dios. Es una cuestión de cambiar tu corazón. No es una cuestión de religión. Si somos sinceros en esta mañana con nosotros mismos, tenemos que declarar, como decía el apóstol Pablo. Mirad, el apóstol Pablo tenía mucho conocimiento, pero también era muy humilde. Y él reconocía su pecado, como nosotros tenemos que reconocer nuestro pecado. Y mirar en Romanos lo que dice, capítulo 7, versículo 24 y capítulo 8, 1, dice, y además lo dice en exclamación, ¡miserable de mí! ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Ahora, pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme la carne, sino conforme al Espíritu. Aleluya y gloria a Dios. Porque tenemos un Salvador que nos ha renovado la mente, nos ha renovado el corazón. Y si estamos en Cristo, somos una nueva criatura. Por eso el apóstol Pablo dice miserable, pero luego da las gracias a nuestro Salvador, que es el mismo que el nuestro, a Jesucristo, ¿no? Y es que, hermanos, en multitud de versículos dice la palabra de Dios que solo la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado y maldad. La sangre. Su obra en la cruz es perfecta y única, porque ya no la va a hacer más, ya la hizo una vez. Y solamente hay un Jesucristo, y solamente hay un Salvador, que es Cristo Jesús. No hay otra manera de limpiarnos de nuestra contaminación, sino nos limpia la sangre de Cristo. Por eso Juan, en 1 de Juan capítulo 1, versículo 7 y 8, 1 de Juan capítulo 1, versículos 7 y 8, dice así. Pero si andamos en luz, es decir, no en tinieblas, no ocultando nuestro pecado, sino declarando nuestro pecado, soy pecador, miento, e insulto, de todo. Si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Pero claro, primero tenemos que reconocer que no podemos por nosotros mismos. Que eso de la autoayuda, tú te puedes ayudar, tú eres tu propio salvador. Mentira. No podemos salvarnos a nosotros mismos. Necesitamos a un Salvador que es Cristo Jesús. Es imposible porque no hay remedio para el corazón del hombre. Está enfermo. Y tú mismo no te puedes curar a ti mismo el corazoncito porque estás enfermo, no sabes lo que haces. Es Cristo, un corazón puro que murió en la cruz por ti. Y la sangre que derramó nos limpia. Porque la paga de pecado es muerte. Y tenía que haber muerte. Y había que derramar sangre. Dice, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. No nos engañemos a nosotros mismos, porque es lo más penoso que hay. Engañarte a ti mismo. Aparentar una cosa, no seas hipócrita. No aparentes una cosa que no eres. Porque cuando estés en la presencia del Señor, te fundirá con su mirada. ¿Y a dónde te vas a esconder? ¿Dónde te vas a esconder? Porque no puedes esconderte, ¿no? Mira, hay un relato que a mí me gusta mucho, que es la primera señal que hizo Jesús antes de empezar su ministerio, cuando ya tuvo unos discípulos. Él y su madre fueron a unas bodas de cordero. Qué curioso. Y estaba ahí disfrutando el Señor y su madre. Oye, que no tienen vino. No tienen vino. Mira, vamos a leerlo. En Juan, el Evangelio de Juan,
Evangelio de Juan, capítulo 2. Es muy interesante, porque allí dice, de Canaán, dice Evangelio de Juan, capítulo 2, versículo 6. Y estaba allí 6, el número 6, sabéis que es el número de la imperfección, ¿no? Estaba allí 6 tinajas de piedra para agua. ¿Para qué, hermanos? ¿Para qué? Dice, conforme al rito de la purificación de los judíos, en cada una de las cuales cabían 2 o 3 cántaros. Ese agua, hermanos, estaba para lavarse las manos. ¿Para qué? Para hacer el ritual de los judíos. Y mirad lo que hizo el Señor. Dice el Señor, llenar esos cántaros de agua. ¿Y sabéis lo que hizo? Lo convirtió en vino. ¿Y qué vemos aquí? ¿Qué es esto? El pan y el vino. ¿Qué representa el vino? La sangre de Cristo. La sangre de Cristo es lo que nos limpia de todo pecado. Y ella hizo una señal ahí, un milagro, de convertir el agua de la purificación en la sangre de Cristo. Yo voy a morir por vosotros. Y os voy a dar alegría y gozo, ¿no? Que es lo que da el vino, la alegría y el gozo. Por eso digo, hermanos, no seamos hipócritas como los fariseos y reconozcamos nuestra situación de contaminación moral y vayamos a los pies de Cristo para ser limpios por su sangre. Si alguien aquí no ha dado ese paso de fe, que reconozca su pecado, que reconozca que tiene un corazón perverso y que tiene que ser curado, ¿no? Por eso podemos decir como el rey David en el Salmo 51. Esto lo tenemos que decir cada día, antes de irnos a acostar, por ejemplo. Salmo 51, versículo 10. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto de mí. No me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Hasta aquí la palabra del Señor. Que el Señor nos bendiga como iglesia e individualmente para tener cada día un corazón renovado. Que el Señor nos bendiga. Amén.